Bienvenidos todos a la casa del Señor. Aquí estamos con gozo, disposición en nuestro corazón para recibir la hermosa y maravillosa palabra de Dios. Hoy vamos a estar introduciéndonos en la enseñanza de un tema hermoso, el cual es estrategia en la fidelidad. Ese es el tema de esta mañana, estrategia en la fidelidad. Y es que navegando en la palabra de Dios, podemos observar cómo Dios es un Dios fiel. Dios es un Dios fiel en todo, bajo cualquier circunstancia. Aunque inclusive encontremos a un pueblo infiel, Dios sigue siendo fiel. Amén. Aunque haya un pueblo indiferente y en ocasiones caminando por una ruta distinta, Dios sigue siendo un Dios fiel. Amén. O inclusive, aunque haya un pueblo que en ocasiones quiere regresarse otra vez a su antigua forma de vida, como ocurrió, por ejemplo, con la nación de Israel cuando salió de Egipto, que querían regresar a Egipto. En algún momento, Dios sigue siendo fiel, porque el Señor es un Dios fiel. La palabra dice en el libro de los Salmos, capítulo 121, verso 4, he aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Significa de que Dios siempre está pendiente. Dios siempre está atento. Dios siempre está observando tu vida y la mía. Dios siempre está en medio de nosotros, atendiendo y mirando absolutamente todo. Amén. Así que Dios, a través de la palabra, nos está enseñando que Él siempre está mirando a sus hijos, que siempre ha querido tener cuidado de sus hijos. Pero resulta que en algunos momentos nosotros no queremos el cuidado de Dios. ¿Alguien me escucha? En algunos momentos de nuestra vida nosotros no hemos querido el cuidado de Dios. ¿Por qué? Porque no estamos dispuestos a someternos a Dios según corresponda. Así que Dios sí ha tenido cuidado. Él nos ha guardado en muchas ocasiones, aún de la misma muerte. He sido testimonio fiel y verdadero, como dice la palabra, de cómo Él me ha guardado aún de la muerte, de cómo Él ha tenido cuidado de mi vida en muchos momentos, y seguramente de cada uno de ustedes tendrán su propio testimonio de cómo Dios en algunos instantes de la vida ha guardado a todo tu ser de una situación difícil. Entonces, ¿por qué ocurren estas cosas? Porque Dios tiene un propósito, hermano. Y esto es tan importante. Dile a alguien acerca de ti, Dios tiene un propósito. Entonces, todo esto de lo cual Dios te ha protegido, Dios te ha reservado, Dios te ha guardado, es porque hay un propósito de parte de Dios para tu vida. Y los propósitos de Dios siempre son buenos. Los propósitos de Dios siempre son maravillosos. Sus propósitos son eternos, son fieles. Amén. Esto es importante entenderlo en nuestro corazón. Hay un ejemplo en la palabra de esa fidelidad. Y aunque el enemigo había querido tomar la vida de esta persona y matarle, a pesar de todo esto, Dios estuvo presente como un Dios fiel. ¿Saben? La palabra nos habla acerca de una mujer. Esta mujer encontró gracia delante de la presencia de Dios. Y ella decidió un día ser transformada. Y dentro de esta transformación, diga conmigo, transformación. Dentro de esta transformación, hermanos, entonces Dios empezó a trabajar en ella. Aunque el enemigo quería destruirla, quería afectarla, quería matarla. La palabra revela que esta mujer, cuando empezó en el reino, escucha, ella decidió someterse. ¿Saben? La persona con la cual esta mujer creció de niña no era su padre, era un tío. Pero él decidió,
cuidarla a ella, enseñarle a ella cómo hacer las cosas correctamente, y le enseñó acerca del temor de Dios. Es tan importante el día de hoy crecer en el temor de Dios. Es tan importante conocer la palabra de Dios. Por eso es tan importante que usted y yo comprendamos: los planes de Dios siempre son fieles y siempre son realmente de prosperidad para todo aquel que lo decide. Así que miren, la fidelidad de Dios realmente es maravillosa. Entonces, el Señor permitió que en algún momento una situación determinada llegara a la vida de esta mujer, a conocimiento de ella. Ahora, este momento era un momento que podemos interpretar como una crisis, como un momento difícil, como una prueba, como una lucha. Usted le pone el nombre que quiera, pero sabes, Dios lo permitió. Hay momentos que Dios permite cosas en nuestras vidas para que nosotros podamos comprender su plan. Para que nosotros, hermanos, nos demos cuenta que por el camino que estamos transitando no es el correcto. Para que usted y yo en muchos momentos comprendamos que Dios nos está llamando, que el propósito de Dios está tocando la puerta de nuestro corazón y nos está diciendo: tengo un plan para tu vida, pero necesito que pongas atención. Y parece que en algunos momentos, a pesar de que el Señor está tratando de llamar la atención de nuestras vidas, no lo ponemos por práctica. A ver, ¿alguien acá tiene una moneda que me pueda facilitar? El día de hoy es difícil encontrar moneda, ¿verdad? Aquí encontramos una moneda, gracias. Bien, entonces tenemos una moneda. Les voy a poner este ejemplo para que podamos comprender esto. Resulta que un día, esta es una historia, un día una persona es atrapada, la llevan a piso número 25, y en ese piso número 25 le encierran en una habitación completamente cerrada. La persona entonces está desesperada, quiere salir de allí, pero no puede salir. Está buscando opciones para salir. Hace todo lo que sea posible para salir. Así que ese cuarto está hecho, escúchame, con un tipo de, no es un block como lo conocemos nosotros, sino que es un ladrillo, ¿saben ustedes? Entonces, esta persona mete su mano en su bolsillo, se da cuenta que en el bolsillo tiene 3 monedas. Y entonces él dice: voy a tomar una moneda y voy a empezar a excavar para abrir paso y poder sacar un ladrillo de esos. Y quizás empiece a gritar y alguien me escuche y me pueda rescatar. Así que él empieza a hacer eso. Logra sacar ese ladrillo. Ya quedó un hueco. Por ese hueco él grita. Pero es tanta la altura que nadie escucha. Y él mira que gente camina por la acera. Pero nada más. No hay forma alguna de poder contactar a alguno de ellos. De pronto él dice: ¿y si tomo una moneda? Y si lanzo una moneda cuando alguien viene caminando, de pronto le cae al frente y dice: ¿de dónde cayó esta moneda? Y mira hacia arriba y yo puedo sacar la mano y hacer señales, quizás me ayude. Así que lo hizo así. Empezó a calcular la distancia y cuando alguien venía caminando, esta persona sacó la mano con la moneda, calculó y soltó la moneda. La persona venía caminando por acera y la moneda cayó. Miró la moneda, se agachó, la tomó y dijo: mira, una moneda, de algo me sirve. Y siguió caminando. Le dijo: pero ¿cómo puede ser? No se dio cuenta. ¿Por qué no miró hacia arriba? Dijo él. Así que bueno, dice: tengo 2 monedas más. Cogió otra moneda, volvió a sacar el brazo, esperó a otra persona. Esperó el momento correcto y en ese instante soltó la moneda. Venía caminando la persona, cae la moneda al frente de él. Esta segunda persona se agacha, toma la moneda y dice: qué bueno, la ocupaba.
Y se la echa a la bolsa y sigue caminando. Pero no observa hacia arriba. El que estaba arriba estaba agitado y estaba diciendo, pero no entiendo, ¿por qué hacen esto? Entonces, tengo una última moneda. Esta última moneda trató de limpiarla con su ropa. De limpiarla tanto para que quedara brillante. Y él decía, es tan brillante esa moneda. Va a quedar tan linda que todo el mundo va a decir, pero ¿a dónde cayó esta moneda tan hermosa? Así que van a observar. Así que volvió a calcular. Y esperó a la persona. Lanzó la moneda. Cayó al frente de aquella persona. Aquella persona dice, wow, ¿qué es esta moneda? Tan limpia. Hasta que brilla. Qué linda que está. Se la echó en la bolsa y se fue caminando. Él dijo, no puede ser. ¿Qué está pasando? Entonces, él tomó aquel ladrillo y dijo, lo único que me queda es un ladrillo. Así que sacó el ladrillo. Dijo, vamos a ver qué sucede. Calculó. Soltó el ladrillo. Le cayó la cabeza a la persona. Le hizo una herida en la cabeza. Él tocó, puso su mano sobre su cabeza y su cuello, y al mirarla miró sangre. Y entonces miró hacia arriba para ver de dónde venía el ladrillo. Y aquel sacó la mano y sus señas. Escucha, hijos, en cuántas ocasiones Dios nos habla de formas diferentes. Nos lanza monedas, hasta monedas preciosas, brillantes. Nos habla y nos dice, vuélvame a mirar, vuélvame a ver, te estoy diciendo algo, te estoy hablando, es para ti, es a ti a quien te estoy hablando, nos dice el Señor, pero no entendemos. Caen las monedas y caen las monedas y Él tratando y llamando la atención, pero cuando llega un momento crítico, difícil a nuestra vida, ahí es cuando nosotros miramos y decimos, Señor, necesito tu ayuda. Ahora, Dios permite a veces estas cosas. Las permite porque somos duros de servicio, hermanos. Y no atendemos su voz. Entonces el Señor permitió en la vida de esta mujer algo con propósito. Porque resulta que en ese momento la nación de Israel, el pueblo de Israel que estaba ahí cautivo en ese reinado, estaba a punto de ser aniquilado. Y no solamente todo el pueblo de Israel, sino que también ella iba a morir tras esa situación. Ahí es donde Dios muestra que Dios es un Dios fiel, un Dios en el cual se puede confiar, un Dios que trae algo que se llama seguridad, cuando nosotros realmente lo atendemos y lo buscamos a Él, porque Dios cumple sus promesas, hermano. Dios es un Dios que cumple sus promesas, dice la palabra. Dios no es hombre ni hijo de hombre para arrepentirse de aquello que ha prometido. Dice su palabra que los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Dice su palabra, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Dice la palabra de Dios, hermanos, que lo que Él inicia, Él lo finaliza y lo perfecciona. Entonces, hermanos, Él iba a cumplir una promesa, porque el tiempo de la bonanza que había pasado esta mujer había quedado atrás. Ahora venía un momento difícil, venía un momento duro para su vida. Y entonces en esos momentos ella se da cuenta de que ella está siendo amenazada y todo el pueblo también está siendo amenazado y todos iban a ser aniquilados próximamente. Así que viene delante de la presencia de Dios, escuche, ella a buscar el rostro de Dios. Y entonces en ayuno se somete al Señor. Entonces ella allí buscando de la presencia de Dios para saber qué tenía que hacer. Ella le pide a Dios algo que se llama estrategias. Señor, dame la estrategia para
poder entonces hablar con el rey. Dame la estrategia de qué tengo que hacer ante este momento tan difícil que se nos está viniendo encima. Hermanos, cuando usted y yo pedimos dirección en los momentos de dificultad, allí entonces el Señor trae la estrategia. Allí el Señor nos da la estrategia. Allí el Señor nos muestra que Él es un Dios confiable, es un Dios seguro, es un Dios que está dispuesto a ayudarnos y a levantarnos. Es ahí donde la fidelidad de Dios empieza a manifestarse. Pero muchas personas, hermanos, no buscan las estrategias de Dios. Hacen las cosas según su propio parecer. Y luego le dicen, Señor, ya lo hice, ayúdame. Pero cuando pedimos dirección, ¿alguien está conmigo? No vamos a hacer lo que queremos. Primero vamos delante del trono de Dios a buscar su consejo, a buscar su dirección, a buscar su estrategia. Dios entonces nos da su estrategia y entonces podemos hacer lo que nos corresponde. Pero cuando nosotros estamos buscando nuestra estrategia, estamos inventando la forma de hacer las cosas, significa que nosotros somos orgullosos. Significa que a su vez estamos confiados en nosotros mismos, pero no estamos confiados en el Señor. No nos estamos fiando de Dios, sino de nuestros pensamientos. Nos estamos fiando de nuestro intelecto. Nos estamos fiando de nuestras emociones. Nos estamos fiando de lo que nosotros consideramos que debemos de hacer, pero nunca de la presencia de Dios. Ahí está el error de tantos y tantos creyentes en nuestros días. Cuando escuchamos nuestras voces, somos desobedientes. Cuando escuchamos nuestras voces, somos orgullosos. Cuando escuchamos nuestras voces, es porque queremos hacer nuestra voluntad, pero no la voluntad de Dios. La palabra dice que esta mujer se llamaba Esther. Y ella tenía que acercarse al rey, ¿sabe usted? Ahora, en aquel entonces, para comprender el contexto, nadie podía acercarse al rey sin que el rey le llamara. Así que ella podía decir, bueno, pero yo soy muy bonita, yo soy muy hermosa, puedo llegar delante del rey y me la juego. Eso sería confiar en quién. En ella, en sí misma. Pero ella dijo, no me la puedo jugar. Tengo que buscar la estrategia que viene de la presencia de Dios. Tengo que buscar aquello que Dios tiene. Porque una persona que entraba delante de la presencia del rey, sin que el rey la llamara, según las reglas, iba a morir. El rey podía decir en automático, llévenla a la horca, hagan esto, lo que sea, se acababa. Nadie podía llegar delante de la presencia del rey de otra manera. Entonces, ella tenía ahora que tomar una decisión. O confiaba en ella, en sus recursos personales, o confiaba en Dios y en los recursos celestiales. De primera entrada entendemos dónde está lo real. Es en la presencia de Dios, es en los recursos celestiales. Pero en lo natural, hoy día, por favor comprendamos que la iglesia camina en sus recursos. La iglesia camina en sus emociones. La iglesia camina en sus sentimientos. La iglesia camina en sus situaciones de decir, no, pero yo sé cómo manejarlo, yo sé cómo hacerlo. ¿Alguien escucha? Sí. Pero ¿cuántas ocasiones decimos, no, tengo que empezar a buscar de la presencia de Dios, pagar un precio ante su altar para que Dios me dé su estrategia? Aclaro, hay estrategias humanas que pueden funcionar, pero todas las estrategias humanas, vuelvo a aclarar, ninguna de ellas es para la gloria de Dios. Todas las estrategias humanas son para la gloria personal. Y te pueden funcionar, pero será para tu gloria personal. Pero las estrategias que vienen de la presencia de Dios son para la gloria de Dios. Miren, un día Dios le habló a un hombre de una estrategia. Este hombre se llamaba Gedeón. Él tenía que enfrentar una batalla. La batalla que venía de camino no era nada sencillo, era una cosa complicada. ¿Está conmigo?
Era un asunto difícil. Él llevaba cientos de miles de hombres a la batalla contra sus enemigos. Pero ¿sabe qué? De pronto Dios le habla en el camino y le dice, pregúntales a todos los que están, que cuántos tienen temor, y aquellos que tienen que temor, que se vayan para sus casas. Y él preguntó y se le fue más de la mitad. Y entonces el hombre decía, ¿y ahora qué hago? ¿No? Bueno, pero él estaba buscando la presencia de Dios. Y siguen de camino y de pronto Dios le dice, mira, todavía hay muchos, todavía hay demasiados. Mándalos a beber agua ahí al estanque. Y aquellos que beban acuclillados, atentos, con ellos te quedas, y todos los demás los mandas a la casa. Y habían miles en ese momento. Y de los miles que quedaban, hermanos, solo 300 hombres estaban acuclillados, tomando, bebiendo como perrito. Y el Señor le dijo, con estos 300 basta. ¿Por qué? Porque no voy a compartir la gloria con nadie. Si vas con tantos dirán, es que nosotros, el ejército de Israel, éramos muchos y entonces nosotros hicimos esto. Así es. Hay muchas veces, en muchas ocasiones que esto sucede, que la gente dice, no, yo lo hice por mis propios méritos, por mis propias fuerzas, y es porque yo tenía el conocimiento, porque yo sabía, porque yo estudié eso, y yo que sé cuántas cosas más. Entonces simplemente se jactan en sí mismos, su orgullo crece, su ego se hace increíble y todo lo demás. Pero Dios nos muestra que hay algo diferente, que Él lo hace perfecto. Entonces con esos 300 hombres, Gedeón fue a la batalla y venció a miles y a miles y a miles de enemigos. La gloria era para Dios. Y todos empezaron a declarar la gloria para Jehová Dios por lo que Dios había hecho. Entonces Dios habla a esta mujer y le empieza a traer una estrategia, pero esa estrategia vino en la búsqueda. Así es. El problema es que muchas personas no quieren tener búsqueda de Dios, porque esta mujer decidió, guiada por su tío, que había que empezar a buscar a Dios, que tenía que empezar a ayunar, tomar una decisión sabia. Y ahí empezó ella a buscar de la presencia de Dios y pidió a todos los demás que también ayunaran. Y todos estuvieron buscando el rostro de Dios, confiados en que Dios en su momento traería una respuesta. Así es. Amén, Señor. Vuelvo a decir, que Dios en su momento daría la respuesta. ¿Por qué digo esto? Porque muchos quieren la respuesta en el momento que ellos lo desean. En su momento, en su tiempo. Eso es vivir bajo su propia prudencia. Y si no es en mi tiempo, yo lo acelero, dicen. Entonces lo aceleran a su forma y todo al final no va a funcionar. Hermanos, hoy día, vuelvo a decir, la iglesia camina religiosamente, haciendo muchas cosas religiosamente, y ha olvidado que debemos de aprender a confiar en el Dios Todopoderoso. Una vez más, el que habita la sombra ¿de quién? Del Altísimo. Hermanos, nosotros debemos de comprender que estamos bajo esa sombra del Dios Altísimo, del Dios Todopoderoso. Amén. Debemos de comprender de que Él todo lo puede siempre y cuando la iglesia empiece a activarse. ¿Cómo nos activamos? Empezando a creer a Dios de que Dios hará todo lo necesario a favor de nuestras vidas y nosotros primeramente nos depositamos en su mano. Pero tenemos que depositarnos en las manos del Señor primeramente. Esa es la situación. Entonces, cuando esta mujer decidió no confiar en sus palabras, decidió no confiar en su belleza, decidió no confiar en sus actitudes, decidió no confiar en todas sus cosas y decidió confiar en Dios, las cosas cambiaron porque el Dios fiel se empezó a manifestar. Muchos cuando llegan a la prueba se encuentran con una verdad, y la verdad que se encuentran es así sencillamente: o soy obediente o soy desobediente.
¿Está conmigo? O soy obediente o soy desobediente. O hace las cosas a la forma de Dios o hacemos las cosas a nuestra forma. Y cuando hacemos las cosas a nuestra forma estamos actuando de manera orgullosa. Para complacernos, ¿a quién? A nosotros mismos. Para ser complacientes con nuestra carne. Porque la obediencia nos lleva a hacer la voluntad del Padre. Entonces ella se dio cuenta de que no podía ser orgullosa, de que tenía que quitar su orgullo y diciendo, no, mira, ¿sabes qué? Yo voy a ir delante del rey porque yo soy la más especial del rey. No funcionaba eso. Ella entendía que no podía caminar bajo esa situación. Ella decidió prepararse delante de la presencia de Dios. Así que cuando vienen los momentos difíciles de la vida, tenemos que prepararnos delante de la presencia de Dios. Hermanos, hay que prepararse delante de la presencia de Dios, no hay otra alternativa. Cuando viene la prueba, cuando viene la dificultad, es un tiempo para que nosotros estemos entendidos de que debemos de someternos más a Dios. Y quiero aclararlo, porque hay personas que a veces dicen, es que yo busco a Dios cuando viene la prueba, nada más. No es así. La palabra nos enseña, libro de Romanos, capítulo 12, nos dice claramente que tenemos que tener algo que se llama culto racional. Y el culto racional es tener tiempo con Dios todos los días de nuestra vida. Vamos a mirar un ejemplo, lo voy a hacer así. Mire, aquí hay una persona, aquí hay otra persona. Aquí está Juanito, aquí está Juanita. Resulta que Juanito no tiene culto racional. Viene el momento de la prueba y empieza a buscar a Dios. Señor, ayúdame, Señor, aquí qué tengo que hacer, Señor, voy a orar más, voy a buscarte, Señor, ahora sí voy a ir a la iglesia más, Señor, ahora sí voy a ser fiel, todo lo demás. Por aquí está Juanita, viene la prueba, pero Juanita tiene culto racional, todos los días está delante de la presencia de Dios. Juanito tiene su prueba, Juanita tiene su prueba. El buscar la presencia de Dios no significa que no hay pruebas. ¿Está conmigo? Ahora, ella está buscando la presencia de Dios y resulta que entonces en medio de eso llega la prueba a su vida, pero su vida está más preparada para poder sobrellevar ese momento de dificultad que Juanito. ¿Por qué? Porque se ha mantenido en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque ha sido fiel en el Señor. Entonces está sustentada por el Señor, está guardada por el Señor. El Señor está aumentando sus fuerzas como las fuerzas del búfalo. El Señor, hermanos, ha preparado su vida para que mire espiritualmente la puerta de salida y pueda salir de esa prueba de manera exitosa. Mientras que Juanito está aquí, la puerta está también para él porque la palabra así lo declara, pero nunca ve la puerta de salida. Entonces está aquí en la prueba por mucho tiempo y a veces permanece en eso por muchas cosas. ¿Alguien está escuchando? Entonces, hermanos, es el punto importante. Ella entendía lo que venía, pero estaba tomando una decisión sabia, confiar en Dios. De que el Dios Todopoderoso iba a tener cuidado de su vida, de que el Dios Todopoderoso, hermanos, haría las cosas que fueran necesarias. Amén. Ella dice, no voy a confiar en mí mismo. Proverbios 3, capítulo 5 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Y créame que muchos sí lo hacen. Ahora, algo interesantísimo es que esta mujer, escucha, estaba haciendo precisamente eso, apoyándose en el Señor y ni siquiera conocía esta palabra. Porque esta palabra no había llegado para ella. Simplemente ella sabía por su tío de que Dios, el Dios al cual ellos servían, era un Dios fiel. Era un Dios verdadero que había hecho cosas maravillosas cuando aquellos estaban dispuestos a confiar en Él. Ahora, hermanos, ¿sabes qué es más impresionante? Que usted y yo tenemos la palabra. Que nosotros sí la tenemos. Y si nosotros tenemos esa palabra y sabemos que nuestro Dios es fiel, que nuestro Dios es todopoderoso, que nuestro Dios es omnisciente, que nuestro Dios es omnipresente, con más razón debemos de asirnos a esa palabra y caminar sostenidos en la palabra de Dios. Sabiendo de que Dios va a hacer lo mejor para nosotros.
día tras día. Amén. Así que ella empezó a ayunar, a prepararse delante de la presencia de Dios según correspondía. Dice la palabra en el libro de los Salmos, capítulo 18, verso 25. La versión internacional me gusta para este salmo y dice así: tú eres fiel con quien es fiel. ¿Alguien está conmigo? Dios es fiel con aquel que es fiel. Amén. Hermanos, tenemos que comprender eso. Dios es fiel con aquel que es fiel. La palabra dice en 2 de Crónicas 7:14: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren ¿de qué? De sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dios dice, sí, si mi pueblo se humillare, si mi pueblo reconoce quién soy yo, porque en muchas ocasiones el pueblo de Dios no reconoce quién es Dios. Oh, pero ¿cómo? Claro que reconocemos porque nosotros creemos en Dios. Creer en Dios no significa que reconocemos quién es Dios. Si yo reconozco quién es Dios, reconozco que tengo que ser obediente a Dios. Si yo reconozco quién es Dios, estaré dispuesto a humillarme cada vez que salga mi ego a relucir. Si yo reconozco quién es Dios, comprendo que mi camino es incorrecto y que tengo que enderezar mis veredas. Si yo comprendo quién es Dios, entonces me voy a humillar, voy a pedir perdón, mi Padre me va a perdonar de todos mis pecados, dice la palabra, porque Él me va a escuchar. Antes de eso no me está escuchando, porque dice que cuando Dios mira corazones orgullosos, Dios no los escucha. Así es. Porque Dios repudia al corazón orgulloso. Y hay muchas personas muy orgullosas, muy vanidosas en nuestros días, porque estamos viviendo un siglo de orgullo. Nadie quiere darse por menos, todos quieren ser más. ¿Se han dado cuenta ustedes? Todo lo que está pasando, todas las guerras que se están levantando, porque quieren ser más y nunca menos. Porque en su orgullo nunca quieren darse por vencidos. Así que como les he mencionado desde hace tiempo atrás, esto nadie lo detiene. Vamos camino a la plataforma profética total de la pronta venida del Señor Jesucristo. Así que nosotros como iglesia tenemos que prepararnos. Por eso es que Dios nos llama a nosotros a confiar en Él. Por eso es que el Señor nos dice, tengo estrategias, pero hay que empezar a buscarle a Él. Tengo estrategias para aquel que está dispuesto, para aquel que se entrega, para aquel que se somete. La promesa es que Él nos va a escuchar desde los cielos. Eso es una promesa, pero está sujeta a una condición de humillación. Amén. Entonces Esther confió en la promesa. Ella decidió creer al Señor fiel y aprender a caminar en fe antes que caminar en su propio camino, antes que caminar en su propia prudencia. Libro de Malaquías, aquellas personas que tienen una Biblia, Malaquías capítulo 6, verso 6 en adelante. Confiar en Dios. Y cuando yo decido confiar en Dios, lo que estoy diciendo es, Señor, tú estás en control. Señor, tú estás en control. No importa qué tan nublado esté, Señor, tú estás en control. No importa, Señor, la lluvia que esté cayendo, tú estás en control. No importa, Señor, los vientos que estén soplando, tú estás en control. No importa, Señor, más nada, Señor, yo sé que tú estás en control. No importa, Señor, a la mala noticia, Señor, tú estás en control. Señor, tú eres un Dios fiel, tú eres un Dios verdadero. Miqueas capítulo 6, verso 6 dice: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año
es la pregunta, verso 7. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y lo que pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Dios pide que nos humillemos delante de su presencia. Humillémonos delante de la presencia de Dios. Él no quiere tus montones de sacrificios y holocaustos. Él quiere que usted y yo nos humillemos delante de su presencia, reconociendo que Él es Dios. Que Dios es soberano y que Él hace las cosas conforme a su plenitud, a su perfecta voluntad, porque Él es Jehová Dios. Entonces nosotros debemos de aprender a humillarnos delante de su presencia. El Salmo 24, amado hermano, Salmo 24, verso 4. Dice la palabra del Señor: el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado engaño. Dios ama a estas personas. Ah, qué maravilloso, un corazón, dice, dispuesto, un corazón limpio, con manos limpias, que pueda levantar sus manos limpias diciendo: Señor, he sido perdonado con la sangre de tu Hijo Jesucristo. Él me ha perdonado, me he arrepentido de todos mis pecados, Señor. Me humillo en tu presencia, reconociendo quién tú eres. El Salmo 51, verso 17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. A un corazón contrito y humillado tú no desprecias. Pero cuando nosotros seguimos caminando en lo que nosotros queremos, a nuestra manera, a nuestra forma, donde no pedimos dirección a Dios en nada, y hermanos, cuando digo en nada, es en nada. Porque en la mayoría de cosas simplemente hacemos tomamos decisiones a nuestra conveniencia. Para unas cosas sí, para otras cosas no funciona. Yo no puedo decir que tengo a Dios para unas cosas y que para otras cosas ya no lo tengo. No. O lo tengo o no lo tengo. Amén. Así funciona. O estoy en Cristo o estoy sin Él. O hago su voluntad o hago la mía. O estoy en el camino angosto o estoy en el camino ancho. O soy frío o soy caliente. No hay alternativas. Amén, iglesia. Dios nos llama a esto. Por eso papá nos está hablando. Ocupamos un corazón humilde. Miren, iglesia, ¿a cuántos nos gusta que la palabra de Dios nos hable? Le voy a responder: a la gran mayoría no. Porque cuando Dios nos habla, nos está diciendo cuál es el camino, cuál es la dirección, qué tengo que hacer y cómo tengo que hacerlo. Pero no quiero ser guiado ahí. Quiero caminar en lo que a mí me gusta, como a mí me parece, y nada más. Dios no habla de esta manera a través de su palabra. Automáticamente, cuando yo hablo así, estoy simplemente demostrando mi orgullo. Cuando entiendo que dependo de Dios, porque no puedo depender de nadie más, porque dice la palabra: puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, Jesucristo. No en una persona, no en una institución, no en nadie más, en Jesús. Mi dependencia es de Jesús. Automáticamente yo estoy empezando a declarar mi confianza en Él. Pero cuando yo empiezo a ser obediente a esa palabra, la palabra que está de principio a fin, desde Génesis hasta Apocalipsis,
No el versículo que a mí me llama la atención. No aprendiéndome el versículo que a mí me gusta y me favorece. ¿Alguien escucha? Sino entendiendo lo que Dios me está hablando y tengo que hacer lo que Dios me dice. Tengo que hacer correcciones porque es necesario. Me recuerdo, ahorita venía a mi mente cuando estaba en la escuela, ¿saben? Estaba en la escuela, tenía una maestra muy firme. Siempre tenía una regla de madera, así la andaba en la mano. En aquel entonces la cosa era así. Y usted tenía que estar haciendo lo que tenía que estar haciendo. Ella estaba dictando las cosas y uno escribiendo. Y ella caminaba por todo lado, ¿verdad? Y cuando lo miraba uno que uno estaba haciendo un pajarito por ahí, ¡pum! Pajarito. Y ya no me entendía. Y claro, uno llegaba con unas tres o cuatro chichotas a la casa. Pero la cosa era así de seria. Ahí no había teje que maneje. Si uno le decía a la mamá, la maestra me hizo 3 chichotas en la cabeza, la mamá le daba uno, tome 4 para que entienda. No era aquel asunto, no vamos a ir a hablar con el director, que yo que sé qué, nada de eso. La cosa era, entonces, que uno tenía que estar atento a aquello, estar recibiendo todo lo que había que hacer, porque había que hacer lo que tenía que hacer. Entonces, había un dictado, y con todas las faltas del dictado. Entonces ella andaba ahí con sus, ¿cómo le llamaban esto? El corrector la cosita esa que pinta de blanco, es un corrector, pero tenía un nombre. El corrector. Empezaba aquí, una reacción que estaba mala. Ok, taca. Ok, vuelva, empieza. Esta parte está bien, siga. Pero qué bueno, ¿sabes qué? Se aprendía. Se aprendía, hermano. El día de hoy, como no se le puede decir nada a un niño, porque de pronto, ¿verdad? Te hace un espaviento rarísimo, ¿verdad? Y cualquiera empieza ahí a reprender, entonces eso. Tenemos que entender lo que está pasando. Entonces, lo que te quiero decir es, iglesia, es tiempo de madurar. Mire, hay montones de creyentes hoy día en la iglesia que se molestan cuando el Señor en su amor nos dice pajarito. Y nos habla de alguna manera. No, hermano, ya no estamos para eso, no somos chiquillos. Ya somos personas que hemos crecido en el Señor y ocupamos que la palabra nos hable. Ocupamos que el Señor nos diga lo que está mal para corregir. Hay una eternidad por delante. Amén. Dios nos está dando estrategias. Diga conmigo, estrategias. Así que Dios habla la vida de esta mujer y le dice lo que tiene que hacer y cómo tiene que hacerlo. Pero esta mujer primeramente buscó la presencia de Dios. Hay personas que entonces de pronto viene la circunstancia, viene la prueba y dice, ok Señor, ya me voy a agarrar aquí lo que necesito, aquí llevo mis notas, mis apuntes y voy a solucionar esto, y se van de primera. Y luego van a hacer un alboroto, regresan a la casa, Señor, te presento todo lo que hice. ¿Qué va a pasar? Allá se desarmó todo. Lo primero es Dios. Así es. La palabra nos dice, buscad primeramente. Primero es Dios. Primero a la presencia de Dios. No tome decisiones sin que Dios vaya por delante. Grave error de vida. Hermanos, ningún creyente debe tomar decisiones sin que Dios camine al frente. Tenemos que aprender a detenernos, a bajar nuestra guardia, a bajar nuestras situaciones y decir, Señor, te presento esto. Señor, guíame. Señor, dime qué tengo que hacer. Y si papá no me ha dicho qué tengo que hacer, pues entonces no hago hasta que Él me diga. Amén. Amén, iglesia. Entonces, esta mujer fue sabia, decidió buscar la presencia del Señor. Pero ¿qué hubiera pasado si ella de buenas a primeras confía en sí misma, vuelvo a decir, en su belleza, sus actitudes y todo lo demás, y dice, no, yo voy delante del rey, el rey me tiene que recibir, yo sé que me va a recibir, yo sé que las cosas van a salir bien, y entonces yo me voy, y se va? ¿Qué hubiera pasado? Las cosas se hubieran complicado. Se hubieran complicado. Entonces,
ella en su humildad reconoció claramente que primero en todo era Dios, que Dios era un Dios fiel con aquellos que le son fieles. Entonces, durante un tiempo ella ayunó, oró, y en medio de esa oración y en medio de ese ayuno también, ella empezó a recibir una transformación. Esto es tan importante. Es que en medio de nuestra relación con Dios empezamos a ser transformados. Esto es valiosísimo, hermanos. Impresionante. La palabra dice que la tierra está gimiendo por la manifestación de los hijos de Dios. Eso dice la palabra. Que la tierra gime por la manifestación de los hijos de Dios. Ahora, a ver, ¿qué significa? Y esto que venga a sus espíritus y los impacte. ¿Qué significa en ese momento lo que la palabra dice de la manifestación de los hijos de Dios? Te lo voy a decir. Lo que el Señor está esperando, y la tierra clama entera por esa manifestación, significa, escucha, que se levante la iglesia del Señor Jesucristo con frutos. Con frutos. Los frutos del Espíritu Santo que habla el libro de Gálatas. Eso significa. ¿Sabe qué quiere decir esto? Hermanos, que cuando la iglesia se levanta con los frutos, vamos a predicar sin abrir los labios. Vamos a predicar sin abrir la boca, porque todos van a ver frutos en nuestras vidas. De hecho, en la actualidad, las personas hoy día, ya afuera, sin ser cristianos, ven frutos en nosotros, sean de la carne o sean del Espíritu. Pero que están viendo frutos, están viendo frutos. Amén. Entonces, ¿sabe por qué la iglesia no ha llegado realmente, los inconversos no llegan así por manada de iglesias? Porque no ven frutos. Sí, Señor. Y es que la iglesia necesita, hermanos, empezar a demostrar los frutos del Espíritu. Así es. Y Dios nos está llamando. Esta mujer, en medio de ese proceso, ese tiempo, esa intimidad, esa relación, empezó a ser transformada. Ahora, ella fue transformada, hermano, y escúcheme, porque se dejó ser transformada. Porque no es que el Espíritu te obliga y te cambia, no. Ella se dejó. Ella dijo, Señor, haz conmigo lo que tú quieras. Señor, transfórmame. Haz conmigo conforme tu voluntad. Amén. Dice la palabra que el Señor es el alfarero y nosotros somos el barro. Y el alfarero hace con el barro lo que Él quiere. No es que el barro le dice al alfarero, quiero que me hagas una vasija, o quiero que me hagas un vaso, o quiero que me hagas una taza. No, el barro no dice en qué se va a convertir. El alfarero toma el pedazo de barro y hace en ese barro lo que él quiere. Amén. Así que en ese momento somos nosotros entregándonos en las manos del alfarero como barro, diciéndole, Señor, haz lo que tú quieras en mi vida conforme tu voluntad. Entonces el Señor nos va a tomar y nos va a hacer una vasija o un tazón o un vaso diferente, lo que Él quiera hacer. Amén. Para la gloria y la honra de su nombre. Pero yo tengo que estar dispuesto a ser cambiado. Y ahí es la cosa. Esta mujer estaba dispuesta. Ella dijo, Señor, lo que tú tengas que hacer, hazlo en mi vida. Yo sé que tú eres maravilloso, sé que tú estás listo para hacer, Señor, lo que tengas que hacer. Filipenses capítulo 1, verso 6. Filipenses 1, 6. Estando persuadidos, dice, de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Qué cosa más hermosa. El Señor perfecciona esa buena obra hasta el día del Señor Jesucristo. Que el Señor perfeccione su obra en medio de nuestras vidas. Que el Señor perfeccione su obra en mi vida, la que ha dado inicio hasta el día de su venida, hasta el día que nos encontremos con Él. Así que
en medio de todas esas cosas, las amenazas del enemigo empezaron a relucir. Fueron descubiertas, hermanos, porque esta mujer buscó la presencia de Dios. Trajo la estrategia del cielo, el Señor se la entregó y le dice, mira, ¿sabes qué? Te vas a acercar al rey ahora, le dijo. Te vas a acercar al rey. Pero en ese momento el rey no la había llamado. ¿Y cuál era la condición que venía cuando no eran llamadas? Muerte. Pero, ¿qué sucedía? Escucha, ya la estrategia había sido planteada por Dios. La batalla espiritual en el segundo cielo ya estaba ahí declarada. Los ángeles se estaban moviendo, todo estaba ganado. Dios le dijo, vaya, no vaya sin temor. Ella fue ya delante del rey y el rey la atendió. Pero hermanos, todo ya estaba preparado. Dios lo había dispuesto. No fue simplemente porque ella dijo, voy porque yo quiero hacerlo, porque yo puedo hacerlo, porque yo tengo las capacidades, porque yo tengo esto. No, ella fue porque tenía una relación con Dios y Dios le dijo, ahora sí hazlo, ahora sí hazlo, ahora sí vamos, tú puedes, ve, yo voy contigo, mi bendición está contigo. Así que esta mujer fue obedientemente y el resultado fue impresionante. Y Dios le dijo, mira, ahora vas a invitar a ese hombre, lo vas a invitar a comer. Y luego lo vas a volver a invitar al que había fraguado todo. Y él no se dará cuenta de nada. Así que simplemente camina en eso. Y el último día lo vas a exponer delante del rey. Y mira, aun cuando todo aquello acontece, esto es impresionante, pastor, en medio de todas estas cosas, dice que el rey llega y le hace un ofrecimiento a Esther. Y le dice, te voy a dar la mitad del reino, le dice. ¿Lo quieres? Imagínense, la mitad del reino. Nadie jamás había hecho eso. O sea, era tan grande la gracia ya encontrada delante de la presencia de Dios, que hasta el rey estaba dispuesto a darle la mitad del reino. Pero ¿sabe una cosa? Esther no iba por la mitad del reino. Esther iba bajo una misión y visión de parte de Dios. Iba por su pueblo. Así que ella no estaba interesada en la mitad del reino. Y el rey se dio cuenta de eso, que no estaba interesada en la mitad del reino. Pero hay muchas personas que caminan con intereses secundarios. Diciendo, sí, voy a hacer tal cosa, pero tengo un interés secundario. Entonces papá no puede hacerla. Exactamente. Porque hay intereses secundarios. ¿Está conmigo? Y de pronto, cuando ya has descubierto completamente el enemigo, y ya el rey se enoja, se levanta de la mesa y le dice, va a morir en su propia horca que había hecho para matar al tío de Esther. Esther se arrodilla y le pide perdón a Esther y dice, perdóname, ya no lo hago, perdóname, que aquí, que allá, que no sé cuántas cosas le dice. Ahora, entendamos lo siguiente, la estrategia de Dios era una, ya mostró, ya reveló y venía un juicio. Ahora, Dios en ninguna parte le dijo a Esther que tenía que hablar con el enemigo, ni le dijo que tenía que hacerle caso al enemigo, ni le dijo que tenía que hacer con ese enemigo. Simplemente le dijo, este es el plan. Entonces, ¿sabe qué sucede en nuestros días? Muchas personas se sientan a dialogar con el enemigo. Muchas personas se sientan a negociar con el enemigo. Pero ¿sabes qué? Mira, si acá hacemos tal negocio, ¿verdad? Yo te hago esto y tú me haces esto, quedamos en 75-25. ¿Alguien está conmigo? Muchas personas negocian con el enemigo. Mire, ¿sabes qué? Satanás, si tú haces esto, entonces yo estoy dispuesto a hacer tal otra cosa. ¿Cómo es eso? ¿Cómo vas a negociar con el enemigo si él es el padre de la mentira? El padre del engaño. Si él lo único que quiere hacer, dice la palabra, es matar, robar y destruir. No podemos negociar con él. No hay nada que hablar con él. Amén. Absolutamente nada.
Hablamos con nuestro Padre Celestial, que bien ha trazado un camino y le trazó un camino a esta mujer. Reveló todo el plan del enemigo. Hermanos, y el enemigo fue vencido. El enemigo fue destruido. Quedó completamente reducido a nada. Debemos de entender que nuestras batallas no son físicas, son espirituales. La palabra dice, el libro de Efesios capítulo 6, verso 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermanos, las amenazas muchas veces están ocultas. Pero cuando somos humildes delante de la presencia de nuestro Padre, Dios las saca a luz. Las saca a la luz, las trae a evidencia, amén. Y las cosas entonces cambian. Vuelvo a decir, el Señor es fiel con aquellos que le son fieles. Como Esther hizo lo correcto y el ambiente espiritual se preparó y el rey la recibió gustosamente, atentamente, dadivosamente la recibió. Pero las batallas espirituales ya se estaban ganando. El Señor estaba peleando por ella. Amén. Gloria a Dios. Así es. ¿Saben? Sí, Señor, sí, Señor. Pero todo esto sucede cuando somos obedientes, cuando somos sujetos, cuando somos humildes. Cuando permitimos que el Señor realmente tome el control. Es que aquí también, vamos a ver, solo de una manera breve. En muchas ocasiones tenemos estribillos religiosos. No tiene otro nombre. El estribillo religioso es, Señor, toma el control, pero yo hago lo que yo quiero. Señor, toma el control. No, el Señor está en control. Bueno, el Señor está en control si realmente yo me humillé delante de Él y reconozco las cosas y entrego todo y cedo todo. Pero si no es así, el Señor no está en control. Así es. Entonces, por más estribillo, la cosa no funciona. O hay personas que pronto dicen, lo declaro, lo recibo, lo tomo. Si todo eso suena súper espiritual. Pero la pregunta es, ¿estamos siendo obedientes? Porque si no soy obediente, nada de eso funciona. Son palabras que el viento se lleva. Hablamos un día acerca del altar de Dios. Que el altar de Dios, hermanos, las lágrimas no sirven de nada. Se escurren. Hablamos que en el altar de Dios las palabras el viento se las lleva. Que en el altar de Dios se entrega lo que se tiene que entregar. Amén. Y esto no es algo sencillo, pero es lo que es. Amén. Entonces, sí, vendrán los ofrecimientos del enemigo, claro que te van a llegar. Él va a tratar de negociar contigo, pero ahí es donde usted tiene que decidir si le hace caso a la estrategia de papá o tomas las estrategias del enemigo para tu vida. Esther decidió con claridad no hablar con el enemigo. ¿Saben? Esto es tan importante porque también en nuestros días muchas personas, y esto es una falsa doctrina moviéndose en el mundo fuertemente, dicen el Señor me dijo cuando el Señor no ha dicho absolutamente nada. ¿Alguien escucha? Miles y miles de personas dicen el Señor me dijo, el Señor dijo, cuando el Señor no ha dicho, cuando el Señor no ha hablado. ¿Cómo el Señor va a negar su palabra? Así es. ¿Cómo el Señor va a negarse a sí mismo negando la palabra de Él? Imposible. Así es. Dios no va a hablar nada que no está aquí. Así es. Amén, iglesia. Amén. Así que esto es tan importante. Por eso la palabra dice en Mateo 7:21, iglesia. Y es importante que despertemos a esta realidad. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos,
¿Alguien escuchó? Amén. ¿Cuántas personas dicen todos los días, Señor, Dios, Padre, Papito, como quiera decir, pero no están haciendo nada? Dicen, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Eso es distinto, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, porque Jesús vino a hacer la voluntad de su Padre que estaba en los cielos. Así es. Mire, el día de hoy usted va a escuchar día tras día miles de personas diciendo, Señor, 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 Dios mío, ay Señor, ayúdame, ay Señor, que se me cayó tal cosa, ay Señor, que tal otra situación, Señor, que mira que aquello, Señor, que mira que allá, Señor, que mira que acá. No importa. Al final no se trata de cuántas veces dice Señor al día, se trata si estamos o no haciendo la voluntad del Padre. Así es. Es lo que está escrito. ¿Está conmigo, hermanos? Así es. Entonces el Señor establece su fidelidad si te mantienes fiel hasta el final. Amén. Es que no es ser fiel hoy, domingo, o ser fiel mañana lunes, o ser fiel el jueves. No, fiel todos los días. Así es. Todos los días. Dios es fiel con aquel que es fiel. Nuestra permanencia es en el Señor y en su palabra. Hijos, ¿cuántas personas dicen Señor todos los días? Pónganse a pensar. A veces es ya un estribillo meramente. Pero ¿cuántos están haciendo la voluntad del Padre? Sí, amén. Ahí la cosa nos cambia radicalmente. Muchos me dirán, Señor, Señor. Pero no todo el que me dice Señor entrará en el reino de Dios, sino que entrará aquel que hace la voluntad de mi Padre. Así es. Aquel que está dispuesto a creer. Mire cuántas personas dicen que creen, pero no creen. Sí, así es. Yo creo, pero si cree hay que hacer lo que está escrito. Amén. Sí, amén. Pero entonces, ¿no lo hacemos? ¿Estamos creyendo o no estamos creyendo? Esther pudo haber dicho, bueno, al enemigo, si eliminas el edicto, ¿sabes qué? Te perdono la vida. Pero esa no era la estrategia de Dios. Y al final de la historia muchos terminan haciendo lo que ellos quieren y no lo que Dios dice. Así que es tiempo de descubrir las artimañas del enemigo, hermanos. Hay que descubrir todas esas cosas que Él está fraguando en contra de nuestras vidas. Tenemos que entenderlo. El Señor dice, búscame y te daré estrategias. Búscame y te daré una estrategia maravillosa. Pero lo primero es buscarlo. Amén. Y tenemos que tenerlo muy, pero muy claro en nuestras vidas. Entonces, hijos, sí, estamos en momentos importantes de entender que Dios es un Dios de estrategias. Que está realmente dispuesto a hacer cosas nuevas. Aleluya. Que está realmente dispuesto a bendecirte, Daniel, a bendecirte, Jenny, a bendecirte, Oscar. Dios quiere bendecirlos. Dios quiere darles estrategias. Dios quiere usarlos. Dios quiere derramar bendiciones. Dios quiere abrir las ventanas de los cielos sobre sus vidas. Dios desea realmente que sean hoy estas palabras, estas semillas sean recibidas sobre sus vidas y se plante y dé fruto en abundancia en una buena tierra. Dios desea que la lluvia temprana y tardía lleguen a su vida, pero es una decisión. Es mi decisión personal. Dios quiere bendecirte, Angeli, Dios quiere bendecirte, Isabela, pero ¿de quién es la decisión? Es de cada uno de nosotros. Así es. Dios no les puede obligar nunca a nada, pero Dios les habla con amor, le lanzan monedas para ver si atienden. Amén. Pero si no hay monedas y si se acabaron, viene un ladrillo. Y entonces, hermanos, ahí muchos vuelven a ver, pero ya quedan medio heridos, ¿no? Sí, Señor.
y dicen, ay Señor, ¿por qué me llamas así? Hermanos, eso ha pasado, sigue pasando. Créame, sigue pasando. Ya mirarán algo que viene a corto plazo, mediano plazo acerca de eso. Aleluya. ¿Saben? Realmente ella entendió el plan de Dios. Qué tan maravilloso es poder entender ese plan de Dios nosotros. Si estamos dispuestos a humillarnos, Dios te dará esa estrategia para que tengas victoria en medio de la situación que estás viviendo. No importa cuál esta sea. El Señor tiene un plan perfecto. Solamente está esperando que tú tomes una decisión de humillarse, de derramarse delante de su presencia y de aprender a depender y a confiar plenamente en Él. Si esto es así, el Señor te dará la puerta de salida en medio de esa prueba y serás realmente bendecido. Así que este es el mensaje de la palabra de Dios para tu vida. Y si no tienes un lugar donde reunirte, te invitamos para que nos acompañes. Cada día, miércoles a las 7:20 de la noche y domingos a las 9:20 de la mañana en esta tu casa, Fe y Milagros. Que Dios te bendiga.